alguien que está junto al programa de Argentina se conecta, pero bueno, primero lo vamos a saludar, le vamos a dar la bienvenida y los muy buenos días. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola Sergio, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo está todo ahí en Chaco? Bien, mira, espectacular, con un sol radiante, al menos por acá, con bajas temperaturas, cosa extraña a esta altura del año en esta parte del país, ¿no? Por lo general ya tenemos temperaturas casi de verano, te diría, pero bueno, nos ha dado un suspiro desde ayer hasta mañana, dice el pronóstico, ¿no? Después el fin de semana parece que ya volvemos con los calores intensos. Y por allí, ¿qué Acá tal? no podemos decirte lo mismo, Sergio. Acá estamos con un ciclón extratropical que está barriendo toda la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, desde Mar de Ajó hasta Miramar, una tormenta severa, un ciclón extratropical, está golpeando con mucha fuerza Mar de Ajó, Pinamar, Mar de Plata y Miramar, ha volado techos en Villa Gesell. Pinamar está prácticamente sin playa hoy. Mar del Plata voló más de 20 techos, más de 50 árboles caídos, destrozos en todo el frente costero. Así que están las clases suspendidas en turno Claro. mañana y turno tarde por el alerta meteorológico. Mm, Mucha agua en las calles, así que la situación está más que complicado. complicada hoy. Defensa Civil dijo que no tienen registro de tantos pedidos de ayuda de gente a lo largo y ancho de la ciudad. Mirá vos, ¿no? Qué cosas extrañas. Bueno, el comportamiento que estamos teniendo, te diría que casi a nivel mundial, ¿no? Este mensaje que de alguna manera nos tiene que llevar a pensar o repensar algunas cuestiones de lo que vamos haciendo los seres humanos, ¿no? Con nuestro hábitat. Tal cual, tal cual. Y eso es algo que el proyecto Argentina se conecta ha ayudado hacerlo Ujú. a través de, sobre todo de que poder, gente que somos aquí de las grandes ciudades, ¿no? Sí. Empezar a conocer lugares del interior del país donde hay colegas de la geografía trabajando, Ujú. como es el caso de alguna colega chaqueña, como la profesora Gabriela Molina, Sí. profesores en Misiones, en Tierra del Fuego, en otros lugares del país, que hemos podido desarrollar intercambios online y producciones de nuestros propios alumnos en cuarentena, con las restricciones, ahora con la recuperación de la presencialidad, Ujú. pero recuperando espacios áuricos, pero sobre todo poder darle forma justamente también a nuevas formas de educación, ¿no? Claro. Javier, contanos un poco, bueno, ¿cuándo te incorporaste al programa de Argentina se conecta? ¿Te sumó algún colega? ¿Te contactó alguien? ¿Vos ya lo conocías? ¿O de entrada ingresaste junto con los primeros que fueron en abrir este camino y que de a poquito se fueron sumando también más colegas de distintas ramas, digamos, y a su vez distintos puntos del país? Fue a las pocas semanas, creo, al mes que empezó, Sí. mediante un colega marplatense que está radicado en Mendoza. Ujú. eh, Me pone en contacto con una profesora de geografía de Mendoza, de Luján de Cuyo, e instantáneamente empezamos a trabajar en conjunto y me puso en contacto con el resto de la gente organizadora, y a partir de ahí, hace ya un año que estamos en esto que se llama Argentina se conecta. Javi, y cuando recién comenzaron, bueno, ¿qué pensabas que iba a ser esto, ¿no? El proyecto, la idea, porque viste que al inicio o cuando te lo comentan y lo escuchás por allí, ni siquiera imaginás o toman la dimensión que podía llegar a tener este programa, ¿no? La repercusión, digo, que ha tenido de manera positiva. Sí, yo siempre pensé que una vez que me incorporé y vi cómo funcionaba, que era como que el proyecto no tenía techo, o que Ajá, el techo se lo íbamos a poner los mismos profesores, sí, eh, o que podíamos apostar a que no tuviera techo. ajá, Sí, yo instantáneamente lo sentí como un lugar que tenía mucho para dar, y ajá, que todo no me fue sorprendiendo, sino que me fue poniendo contento todo lo que se lograba, pero no me dio sorpresa, ajá, porque cuando conocí un poco al grupo y la dinámica del proyecto, me di cuenta que había mucho por hacer, y que claro. se iban a dar, y se iban a poder hacer muchas cosas. Eso es lo importante. Javi, y bueno, ¿vos sos profe de qué área? ¿De geografía o de qué rama? De geografía, sí, De geografía. de geografía.
Bueno, y contanos un poco, ¿hace cuánto tiempo estás trabajando dentro del sistema educativo? Y mira, yo arranqué como ayudante alumno en la facultad en el Mm, 2001, sí, curioso año para comenzar a trabajar. Primero fui ayudante alumno, adscripto, después fui ayudante alumno concursado en el 2001, o sea, se cumplen 20 años. 20 años. Y después de estar de ayudante alumno en la facultad, antes ya de recibirme como profe, ya estaba trabajando en algunas suplencias cortas, Mm, en algunas instituciones, y así fui, después de recibirme en el 2004, empezar a trabajar en el sistema educativo público y privado aquí en Mar del Plata. Tuve algunos años de trabajo también como becario en el CONICET, trabajando también como docente en alguna universidad privada. Después, los vientos de la vida, digamos, me mm. llevaron a estar radicado un tiempo en la provincia de Mendoza, trabajando como profe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también. Y hace un par de años estoy de vuelta afincado en mi ciudad, en Mar del Plata, trabajando en 2 instituciones privadas de la ciudad. Mirá vos. Y entonces, este tiempo, Javi, eh, ¿qué se ha modificado o cuál ha sido el vuelco por allí de la disciplina, ¿no? En la manera de enseñar, en las estrategias, en los enfoques, en la mirada. Y yo creo que ha habido muchos cambios. Eh, Cuando yo arrancaba, por ejemplo, cuando yo Mm, arranqué a estudiar en geografía en la facultad, sí, hay una mirada crítica, pero que a la vez como que rozaba o chocaba con los enfoques tradicionales o de una geografía más descriptiva que todavía estaba como vigente en las instituciones universitarias. claro. Y como que de ahí pasamos a una proliferación de los enfoques críticos de la geografía radical, lo que sería el paradigma de la geografía radical o geografía Mm, crítica, pero que en los últimos años asisto como que realmente la geografía como una ciencia de síntesis interdisciplinaria también se está poniendo como como que los profesores aprendemos a aplicar varias miradas a la vez, mm, ¿no? Como que hay procesos que implican en un contexto de calentamiento global, cambio climático, los problemas ambientales, en el día a día, hoy el rol de la tecnología, o claro. sea, todos los profesores de geografía de esta zona, cuando tenemos que volver a dar clase, tenemos herramientas para explicar por qué pasa una tormenta un ciclón extratropical Mm, y por qué nos afecta en las ciudades de esta manera. Bueno, y a partir de ahí podemos explicar muchas cosas y eso no se podría hacer si aplicamos solamente un paradigma crítico de la geografía, ¿no? claro. Sino que es buscar justamente soluciones y miradas desde todo el espectro de la geografía. La verdad que está interesante lo que estás diciendo, Javier, ¿no? Y hablando de esto y de tu experiencia también, y un poco retomando algo del proyecto Argentina se conecta, ¿qué cosas por allí, digo, fuera de lo que uno haya leído, por lo general te ha sorprendido el trabajo de los chicos, ¿no? De distintos rincones del país? Sí, sí, me llamó poderosamente la atención eh, ver las realidades de las escuelas, sobre todo de algunas escuelas rurales o de Mm, pequeñas localidades del país, la sí, pasión con la que esos colegas trabajan y el esmero y la voluntad de muchos de esos chicos para salir adelante sin las herramientas a veces que la gente de las clases medias tiene en las grandes ciudades para estudiar con los celulares, las computadoras y ver que quizás compartiendo celulares con hermanos o sin disponibilidad de datos o mm, de un paquete de datos, ¿no? sí, Podían igualmente poder llevar adelante sus tareas, ¿no? claro. Fue muy duro, sobre todo el 2020, en materia del lazo, ¿no? De Mm, generar el lazo docente-alumno sí, a través de un teléfono, de una computadora, fue reconvertirnos de un día para el otro, claro. casi con muy poca capacitación, Ujú, sobre todo
¿no? Quizá los que tenemos 40 o menos de 40 años, o los profes que tienen 20 y pico, tienen otro manejo de la tecnología, Sí, tal cual. pero de repente profesores de 60 años que quizás dependían también de que en su casa un hijo o un nieto o alguien los pueda ayudar para entender cómo funciona Zoom, cómo funciona un Classroom, cómo funciona una plataforma de un colegio. También fue duro para muchos docentes porque había lo tecnológico implica también un cambio generacional de paradigma, de un montón de cosas. Sí. Bueno, y como vos decís, en ese impacto, bueno, la pandemia no nos dio tiempo a nadie, ¿no? A acomodarnos, a capacitarnos o prepararnos, no porque la tecnología haya aparecido justo con la pandemia, sino porque ya estaba antes, pero tal vez no le dábamos la relevancia y la importancia que tuvimos que darle de repente, ¿no? Como sucedió precisamente con la aparición de la pandemia, y tampoco por allí imaginábamos estas cuestiones que vos mencionás, ¿no? Las asimetrías que existen de un lugar a otro en una misma provincia, bueno, ni hablemos entre ellas, todo eso golpeó muy duro, digo, y se sintió dentro del ámbito educativo, ¿no? Sí, tal cual. Fue un golpe fuerte en ese sentido, porque muchas veces era como no saber, como estábamos en aislamiento, ¿no? Que quizás los profes estábamos, ¿no? En ese momento tan duro que fue sobre todo el otoño-invierno 2020, días y días sin salir de nuestras casas. Entonces, uno mismo se iba como encerrando también, ¿no? Y encerrando las emociones y bueno, a veces el momento de las clases online era el único momento de contacto con otras personas. Claro, sí, que fue lo que terminó sucediendo. Y sí. Javi, bueno, hablaste que tuviste un tiempo en Mendoza, supongo que habrás dejado un grupo de amigos, de conocidos también, que cada tanto estarás charlando. Bueno, ahora gracias a la posibilidad que te dan la tecnología, ¿no? Sin tener que trasladarte o estar de manera presencial, aunque no sea lo mismo, pero bueno, es un medio igual, ¿no? Sí, tuve la suerte de ir a pasar las fiestas por unos pasajes que me habían quedado truncos por la pandemia. Ajá. Cuando se reabrió el turismo en diciembre fui a pasar las fiestas a Mendoza y tuve la suerte de poder conocerme con profes que son de la provincia de Mendoza y que yo no los conocía de cuando vivía allá, sino que los conocí a través del proyecto. Y compartimos comidas, compartimos café, compartimos momentos y nos hemos hecho amigos, nos pudimos conocer. Claro. Javi, ¿sabía por alguno de tus colegas que forman parte del proyecto Argentina se Conecta que venían diagramando y programando también un encuentro, digo, que se pueda dar en algún punto de alguna provincia como para encontrarse de manera presencial todos, tanto ustedes como los mismos alumnos o al menos algún grupo? En eso estaban trabajando la última vez que había charlado con algunos de ellos, pero claro, después la situación se había complicado un poco, volvimos en algunas provincias a algunas fases anteriores, digamos, de aislamiento, con algunos protocolos bastante estrictos, y supongo que eso habrá quedado como reprogramado, ¿no? Pensando tal vez dejarlo para más adelante, más allá de que ahora mucho se ha flexibilizado, ¿no? Sí, pero yo creo que ahí necesitamos que haya una mayor quietud, sí, o estemos transitando los primeros pasos de la post-pandemia para poder organizarlo, porque creo que en algunos planos todavía no estamos viendo. Cuando estemos realmente en post-pandemia vamos a ver algunas cuestiones de cómo salimos de esto, ¿no? Claro. De qué manera se va a poder viajar, de qué manera poder sacar alumnos para hacer un encuentro nacional. O sea, eso nos va a llevar un tiempo más grande que quizás el que se había planteado de forma original. Claro, sí. Y bueno, más allá de esta situación, Javi, bueno, ¿cómo siguen trabajando, ¿sí? con el proyecto? ¿En qué fase están? Y ahora estamos planificando para el Día de la Primavera. Sí. Además es el Día del Estudiante. Sí. Previo a eso tenemos el Día del Maestro, el Día del Profesor y el Día del Estudiante Secundario. Y bueno, la idea es tanto el viernes 17 como el lunes 20 hacer encuentros online en distintas franjas horarias, turno mañana, turno mediodía o a la tarde, en el cual diversas escuelas de todo el país nos vamos a reunir
para, para compartir un momento con nuestros alumnos de forma virtual. Entonces, como una especie de festejo del Día de la Primavera, intercambiando momentos con escuelas de todo el país. Así, eso es lo que tenemos previsto por el momento. Claro. Así que, bueno, y queda poco tiempo también, Javi, ¿no? Ha pasado este año... Y quedan 10 días. Claro, este año ha pasado volando, diríamos, ¿no? No sabemos en qué momento estamos... hemos llegado a septiembre. Yo creo que pestañeamos y ya es 15 de octubre. Claro, por lo menos, ¿no? Es una cosa increíble. Y bueno, supongo que ustedes también regresaron allí, a cierto modo, a la presencialidad, digo, en las instituciones, están trabajando. ¿Y cómo ha sido el proceso de adaptación nuevamente, ¿no? Después de tanto tiempo de aislamiento, de encierro y esto que estabas hablando recién? Y tuvimos, el comienzo del año fue con las burbujas, sí, con los grupos divididos en dos, con una semanas de carga de datos y de información y de actividades en las plataformas y semanas de trabajo presencial. Después vinieron con la segunda ola, volvimos todos a nuestras casas a trabajar de manera remota, sin ir a los colegios, pero seguían las burbujas. O sea, una semana veías online a unos chicos y a la otra semana veías online a otros. Claro. Y después de eso, ya antes de la vacación de invierno, empezó como a verse que se venía la reunificación de cursos, de burbujas, y ahora a partir de agosto ya los cursos más pequeños se permitió la unificación, y ya ahora desde el 1 de septiembre estamos, salvo grupos que son muy, muy, muy numerosos, o escuelas, sobre todo escuelas públicas que tienen aulas muy pequeñas, ya están todos los grupos unificados. O sea, ahora la burbuja es el grupo. El grupo, mirá vos. O sea, si hay un contagio, ya no hay burbuja A y B, sino que son el curso completo. Javi, ¿cuál es la situación hoy por hoy también del sector docente allí en donde vos estás viviendo? Digo, ¿no? Hay distintas realidades en cada una de las provincias. Sabemos que los salarios han caído estrepitosamente, que estamos viviendo un proceso inflacionario que no se detiene tampoco, y bueno, y eso va carcomiendo los salarios que son bastante magros, ¿no? Sí, en la provincia de Buenos Aires yo creo que hay una disparidad muy grande. Son muchas distintas realidades dentro del sistema educativo bonaerense. Una realidad es la del conurbano bonaerense o de la periferia de grandes ciudades como La Plata, Mar del Plata o el Gran Bahía Blanca. ¿Sí? Son las 3 ciudades más importantes de la provincia, los 3 centros urbanos más importantes. Es muy distinto en el interior bonaerense, en los pueblos y ciudades intermedias de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, Junín, Pergamino, Tandil, Necochea, ¿no? González Chávez, lugares más rurales todavía que están como en esos partidos que recién te nombraba, localidades más todavía muy marcadas hacia la actividad rural, ¿no? Otamendi, Balcarce, Ayacucho, bueno, un montón de lugares en la provincia de Buenos Aires. La zona balnearia de Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, tiene unas características totalmente distintas, y además de esa diversidad que ofrece el territorio bonaerense, son muy distintas también las condiciones de trabajo y la forma de trabajo, y creo que la pandemia lo expuso más entre el sistema público y el sistema privado. Lamentablemente hay un desfasaje muy grande, a pesar de muchos esfuerzos que hacen directivos y docentes de las escuelas públicas. Creo que hay un desfasaje muy grande, y la pandemia puso eso sobre la mesa entre el sistema público y el privado. Lamentablemente eso es una realidad que, aunque duela, o quizás hasta haya funcionarios que no quieran decirlo, porque no les conviene, yo creo que es algo que es una realidad. Yo creo que es una realidad, y la pandemia puso eso, así como puso un montón de cosas arriba de la mesa, que no se pueden esconder abajo de la alfombra. La realidad la tenía guardadas abajo de la alfombra, y el COVID-19 lo puso arriba de la mesa. Creo que este tema es, sin ninguna duda, un grave problema que atraviesa la provincia de Buenos Aires, y yo creo que no solamente la provincia de Buenos Aires, sino que
Esto también seguramente ocurra en provincias como Santa Fe, Córdoba, Mendoza o en la misma ciudad autónoma de Buenos Aires. La disparidad es entre el sistema público y el sistema privado, donde hoy el sistema privado también es una realidad en las grandes ciudades argentinas de la diversidad de escuelas privadas. Vos tenés escuelas privadas de élite, ¿no? Con sistemas educativos a lo inglés, a lo alemán, a lo británico, sí, a lo irlandés, ¿no? Y después tenés escuelas que están hechas con el base del sacrificio de familias, en base al trabajo cooperativo, escuelas que no tienen subsidio del Estado para pagar los salarios, escuelas que se hacen con mucho sacrificio de las familias para pagar una cuota. Sí. Creo que esa variable de qué es la educación privada también hay que ponerla en debate, de que no es que todo el que paga una educación privada manda a su hijo a un colegio de élite, sino que quizás se está mandando a un colegio similar al que estudiamos nosotros cuando fuimos a escuelas públicas. Sí, la verdad que es un tema, como decís, que da para el debate, para el análisis y para entender un poco las realidades, ¿no? Y dónde estamos parados también en esta construcción de un modelo educativo en la Argentina en general, ¿no? Sí, y yo creo que a veces se debate solamente el plano de cuánto llegamos a cobrar, que es sumamente importante. Sí. Por suerte acá, hay que decirlo también, la provincia de Buenos Aires tuvo una recomposición salarial de acá hasta el verano bastante importante en estos tiempos de inflación tan alta. Sí. También es cierto que se pone el debate muchas veces sobre la formación docente, como si el problema fuera el docente, ¿no? Eso a veces eso sale de algunos espectros políticos, sí, sale la mirada sobre la crítica al docente, que debe haber replanteos y reformulaciones y debates internos dentro del segmento docente sin ninguna duda. Pero de ahí a que se ponga en el ojo de tormenta al docente cuando es el que ha hecho tantos esfuerzos, me parece injusto, y es poner adentro de una bolsa a todo el mundo. Y bueno, a veces también les va a los que tienen, así también les va a los políticos que tienen ese discurso antidocente, ¿no? Claro, sí, pero lo que vos decís es una realidad y se lo escucha, la verdad que en diferentes lugares, ¿no? Y en los medios, sobre todo, por allí algún sector de la política ha mencionado esto que vos estás diciendo, ¿sí? Como queriendo responsabilizar o culpabilizar de todos los problemas que tiene el sistema educativo y te diría que incluso el país, ¿sí? Casi en el sector docente, ¿no? Con todos los... Sí, yo creo, así como seguramente a Baradel no le interese debatir por qué hay tanta disparidad, sí, o a Yasky, por qué hay tanta disparidad en el sistema público con el sistema privado, a María Eugenia Vidal tratar a los docentes como un enemigo fue una de las variables que le costó la gobernación. Claro, sí. Javi, y sacándote un poco del ámbito educativo y del proyecto Argentina se conecta y demás, ¿qué otras actividades realizás, digo, ¿no? Hoy, con la mayoría de los docentes que charlamos de cualquier punto del país, no se dedican pura y exclusivamente a trabajar, ¿sí? Como maestro, como profesor, sino que tienen algún otro tipo de actividades, ¿no? Para poder sobrevivir o más o menos estar allí, ¿no? En mi caso vivo de la docencia, pero además, soy deportista amateur. Sí. Me preparo para correr carreras, sobre todo. Todavía no pude debutar en maratón por estos tiempos de pandemia y que las carreras se han ido posponiendo. Vamos a ver si todo ayuda a terminar este año, el 2021, corriendo primer maratón. Y también hago radio, tengo un programa de radio todos los sábados a la mañana acá en Mar del Plata. Mirá vos. ¿Y hace cuánto que estás dedicándote a la disciplina deportiva, digo, de manera amateur, como lo dijiste? ¿Hace bastante tiempo? Más vinculado al running de hace 5 o 6 años nada más. Así que habrá sido todo un sufrimiento cuando llegó la pandemia. Jugué con amigos al fútbol, jugué un tiempo con algunos en un equipo de veteranos al rugby,
siempre al gimnasio, mucha Claro. actividad física, pero ahora dedicado al running hace 5 años ya. Sí. Te decía que supongo que cuando comenzó el tema del aislamiento y la pandemia habrá sido todo un sufrimiento, ¿no? ¿Qué hacer tanto tiempo encerrado después Fue, también? fue duro, fue duro, Claro, fue duro porque era como que lo que más te gusta hacer, no sí, eras enemigo del mundo si salías a hacerlo, ¿no? claro, sí, sí, sí. Y en cuanto a la radio, Javi, ¿hace cuánto tiempo que lo haces? Y mirá, yo a la vez de estudiar geografía, estudié periodismo deportivo también. Después me incliné por terminar los estudios de geografía y dejar el periodismo deportivo, pero siempre seguí haciendo radio durante muchos años. Sí, Ahora ya llevaba un par de años sin hacer nada. ajá, Conduje mis propios programas con amigos y colegas. Después tuve participaciones donde me llamaban a veces aquí en Radio de Mar del Plata para hablar de temas de medio ambiente, de costas, claro. de temas relacionados más a la geografía. Ujú, Cuando viví en Mendoza también trabajé en un programa de radio, participé hablando más sobre el tema turístico, de sí, la óptica de la geografía. ajá. Y bueno, apostamos a un nuevo proyecto radial de conducción junto a un amigo y armamos un grupo de trabajo y hacemos un programa de interés general todos los sábados a la mañana. Mirá vos. ¿Y en qué horario estás habitualmente? Estamos en una radio que es online, Sí, que se llama XFN Radio, XFN Radio con N, ujú, y el programa se llama Ahí vamos Radio MDP, así nos pueden buscar en las redes y nos pueden escuchar a través de la aplicación o de la página web todos los sábados de 10 a 13. Así que Sergio, también ya te agarro para durante octubre. Te sí. llamaremos para charlar un rato al aire en Ahí vamos. Dale, no hay problema, Javi. Sí, con gusto lo vamos a hacer. Y bueno, después me pasás bien el link, ¿no? Por mensaje, así lo buscamos y ¿Sí? ahí vamos a conectarte también acá para poder escucharte, ¿te parece? Dale, dale, por supuesto. Así que no hay drama, Javi. Estamos a tu plena disposición. La verdad que un gustazo que hayas charlado con nosotros, que nos haya permitido escucharte. Y bueno, que mucha gente, los que te conocen del programa Argentina se Conecta, van a estar contentos al verte y al escucharte. Y otros te irán conociendo también, ¿no? Y de paso, Por enterarse de supuesto. estas facetas que tiene que ver un poco con tu vida personal, de hacer aquello que te gusta, ¿no? Y sí, un poco las redes hoy en día permiten también mostrar lo que uno elige mostrar, ¿no? Claro, Pero mostrarlo para todo el mundo también, ¿no? así es. Bueno, Javi, Porque a veces, ¿no? A veces es un efecto como dominó, ¿no? ajá, Quizás vos mostrás una foto corriendo, 2 fotos corriendo, 3 fotos corriendo, sí, y otra persona empieza quizás a abandonar el sedentarismo porque por el impulso que les ve que haya tanta gente haciendo actividad física también, ¿no? claro. Y además me parece que es un buen mensaje, Javi, ¿no? Por todos los beneficios, digo, que tiene para un sujeto que realiza cualquier actividad deportiva, ¿no? Sí, sí, profundamente, Y profundamente. sobre todo cuando estamos, Profundamente, y más en la pandemia que hemos visto que tanta gente ha abandonado el deporte, muchos chicos claro, que les cuesta el día de hoy salir de su habitación, salir de su casa, ujú, y no sabemos qué riesgos o qué impacto va a tener esto en el 2022, 2023 para la salud de la gente. Yo creo que tenemos que enfocarnos un poco en eso, Sergio, y ujú, como mensaje, aprender a disfrutar del día a día, sí, ¿sí? Y que si pensamos que la felicidad va a estar siempre adelante, nunca la alcanzamos porque estamos siempre corriendo a través de eso. tal cual. Sí, es así como vos lo decís, Javi, la verdad que sí. Bueno, no te robo más tiempo, Javi. Te agradezco por estos minutos. Una vez más, 1.000.000 de gracias y a tu entera disposición cuando lo desees. Vamos a estar aquí para charlar, ¿te parece? Dale, dale, sin ninguna duda. Dale, Muchas Javi. gracias, Sergio, por este espacio. No, por favor, gracias a vos. Un gusto, ¿sí? Que sigas bien, que tengas buen día. Gracias a vos, un abrazo. Dale, hasta luego. Bueno, hasta allí.